iba? Ah, sí, entonces las glándulas bulburetrales, cuando el semen, o ese inicio de semen, porque todavía no se llama semen, cuando el espermatozoide pasa de la uretra prostática, ahí nadando en un líquido alcalino que se produjo a nivel de la vesícula seminal, la glándula bulburetral produce otra secreción que contribuye a formar el semen. 1. 2. Esa secreción de la glándula bulburetral ayuda a lubricar el pene durante la fase de la excitación sexual, para que de pronto no sea tan traumática, no sea dolorosa la penetración del pene en la vagina de la mujer. Entonces, esa secreción inicialmente lubrica el pene. Esa secreción tiene 3 funciones, la que producen las glándulas bulburetrales. La primera función es lubricar el pene. ¿Sí? Durante la fase de excitación sexual, los hombres nos damos cuenta que liberamos como una secreción, un moquito transparente, una secreción alcalina, una secreción mucoide transparente que lubrica el pene. Segundo, esa secreción, en la medida que va pasando por la uretra peneana, neutraliza la acidez de la uretra, porque como anteriormente había pasado orina y la orina es ácida, entonces la orina en ese momento estará ácida. Si no hay nadie que neutralice el pH de la uretra, al pasar los espermatozoides por la uretra peneana, la acidez mata al espermatozoide. Entonces, otra función de esa secreción de la glándula bulburetral es neutralizar, alcalinizar el pH de la uretra, para que cuando pase el semen con los espermatozoides, el pH sea alcalino y ese pH no mata al espermatozoide. Y la tercera función es contribuir, ayudar a la formación del semen. ¿Listo? ¿Quién más ayuda a formar el semen? La próstata. La próstata también produce una secreción alcalina que también contribuye a formar la próstata. De tal manera que cuando el semen o la secreción pasa por la uretra membranosa y las glándulas bulburetrales contribuyen a formar el semen, ya ahí termina la formación del semen. ¿Dónde comenzó? En las vesículas seminales. ¿Y dónde terminó? A nivel de la uretra membranosa, con la secreción, la última secreción que produce las glándulas bulburetrales. ¿Quiénes me contribuyen a formar el semen? La vesícula seminal, próstata y las glándulas bulbouretrales. Muy bien, tenemos ahora el pene, que es el aparato copulador del hombre. ¿Sí? Ya este es un órgano genital externo. El pene está constituido por 3 segmentos o 3 partes, que son la raíz, el cuerpo y el glande. La raíz, pues no la alcanzamos a ver muy bien, porque la gran parte de la raíz se encuentra metida dentro del hueso, se encuentra metida retropélvico, es decir, detrás del hueso del pubis. Una pequeña porción de la raíz sale, que es la parte del pene, la base del pene, que está bien pegado a la piel del pubis. Esta parte correspondería a la raíz. Luego tenemos el cuerpo del pene y por último tenemos el glande. En el glande vemos una dilatación en la parte inferior que recibe el nombre de corona del glande. ¿Sí? Perdón. Corona del glande, perdón un momento. Bueno, glande, la corona del glande en la parte inferior del glande, y debajo de la corona veo un surco que recibe el nombre de surco balano prepucial. ¿Cuál? Aquí debajo de la corona del glande. En la parte anterior superior del glande vemos la desembocadura de la uretra peneana o uretra esponjosa en el hombre, que recibe el nombre de meato urinario. El glande, por lo general en el hombre, cuando el niño nace, está recubierto por una porción cutánea que recibe el nombre de prepucio, que cuando el prepucio es muy cerrado y no permite develar completamente el glande, pues hay necesidad de cortar el sobreexceso de piel, y es lo que llamamos la circuncisión. Al hacer el corte del pene, ¿sí? Vemos que el pene está constituido por 2 tipos de cuerpos. Unos cuerpos que se llaman, cuerpos superiores, que se llaman los cuerpos cavernosos, y un cuerpo inferior que recibe el nombre de el cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos están relacionados con la parte de la excitación sexual, son los responsables de la erección, ¿sí? Y el cuerpo esponjoso, por el cuerpo esponjoso, si ustedes ven acá, pasa la uretra peneana, por eso también se llama uretra esponjosa. Pueden decirle de cualquiera de las 2 maneras, o uretra peneana o pueden decirle uretra esponjosa, ¿sí? Que la uretra esponjosa pues está en relación con las 2 actividades, con la parte urinaria y con la parte de la eyaculación, ¿sí? La parte reproductiva. ¿Correcto? Bueno. Esto que la batería está agotándose, es raro.
¿No está el cargador puesto? No está cargando. Ahí se mira que no está cargando. Pero está conectado. Ayer era el video bien. Los órganos, igual, los órganos del aparato reproductor masculino se dividen en dos, genitales internos y genitales externos. Empecemos a hablar de los ovarios, que corresponden a los genitales internos. Los genitales internos, el ovario, corresponde al análogo a los testículos en el hombre, es decir, corresponden a las gónadas, ¿sí? Corresponden a las gónadas. Corresponden a las gónadas, ¿cierto? Igual que en el hombre está constituido por unas células que se llaman las células germinales. Esas células germinales son las que a futuro se van a convertir en folículos maduros, que son capaces pues de la parte o son las responsables de la procreación. Los ovarios están irrigados, igual que las arterias testiculares, aquí simplemente le cambiamos de nombre, arterias ováricas. Arterias ováricas que principalmente van a originarse a partir de la arteria aorta. Y las venas, entonces la vena ovárica que va a terminar igual, la vena ovárica izquierda va a terminar en la vena renal izquierda y la vena ovárica derecha va a terminar en la vena cava inferior. Luego tenemos las trompas uterinas, ¿sí?, que también son llamadas trompas de Falopio o son llamadas oviductos. Estas trompas uterinas tienen la función de transportar el folículo maduro. Cuando ya la mujer ovula, cuando ya sale el folículo, que les recuerdo a los del B, dos compañeritos que tienen el seminario de esto, ¿sí?, para el martes. Cuando sale el folículo maduro, transportar ese folículo maduro por toda la trompa uterina para llevarlo hasta el útero. La trompa uterina entonces está constituido por tres segmentos: un primer segmento que se va a llamar el infundíbulo, un segundo segmento que se va a llamar la ampolla y un tercer segmento que se va a llamar el istmo, ¿sí? Cuando se produce la fecundación debe ocurrir a nivel de la ampolla, que es la porción dilatada. En la parte proximal del infundíbulo existen unas prolongaciones digitiformes que reciben el nombre de fimbrias. Estas fimbrias está el ovario acá y las fimbrias simplemente están tocando el ovario, pero no más. Cuando la mujer va a ovular, las fimbrias por acción de las hormonas abrazan el ovario y queda conectada el orificio de la fimbria o de la trompa con el ovario para que una vez que la mujer ovule, inmediatamente, aquí se ve bien, ¿sí?, el canal. Cuando la mujer ovule, inmediatamente el folículo maduro viaje por este canal hasta llegar a la parte del infundíbulo. La irrigación de la trompa uterina está dada por unas arterias que reciben las arterias tubáricas que proceden de la arteria uterina. Luego tenemos el útero que tiene forma de pera. Es un órgano piriforme que está constituido por tres segmentos también, que son el fondo, el cuerpo y el cuello. A nivel del cuello hay dos orificios: el orificio cervical interno y el orificio cervical externo. Cuando a una mujer se le hace la citología, entonces se toma muestra de acá del orificio cervical externo. Ahorita vamos a ver una imagen que parte del útero se encuentra metido dentro de la vagina, que es lo que se llama la porción vaginal del cuello uterino. Y hay otra porción del útero que se llama la supravaginal, que está por encima de la vagina. Las capas histológicas del útero son tres. Esta capa, que es la más superficial, que recibe el nombre de perimetrio o epimetrio. Luego viene una capa intermedia, que es la capa muscular, que recibe el nombre de miometrio. Y luego viene una tercera capa, que es la capa más interna, que es la capa funcional, que recibe el nombre de endometrio. En ese endometrio, cuando una mujer queda en embarazo, ahí en el endometrio es donde se implanta el cigoto, es decir, el producto de la fecundación. El útero pues es un órgano que no tiene medio de fijación, entonces el útero está sostenido por unos ligamentos, donde tenemos, por ejemplo, el ligamento más importante, el ligamento ancho. Esto debería continuar acá más. El ligamento ancho. Ese ligamento ancho tiene dos dependencias.
una dependencia es esta porción del ligamento ancho que se encuentra en contacto con la trompa uterina, que está sosteniendo, por así decirlo, la trompa uterina, y esa porción del ligamento ancho recibe el nombre de mesosalpins. Hay otra dependencia del ligamento ancho que está en contacto con el ovario, este de aquí, y recibe el nombre de mesoovario. Entonces, de la mitad hacia arriba, mesosalpins, de la mitad hacia abajo, mesoovario. Otra dependencia del ligamento ancho es otro ligamento, este, que recibe el nombre de ligamento redondo. Hay un ligamento que une el ovario al útero, este, que recibe el nombre de ligamento propio del ovario. Y hay un ligamento que une el ovario a la trompa, este, que recibe el nombre de ligamento suspensorio del ovario. El útero está irrigado por una arteria que se llama la arteria uterina, y esa arteria uterina sale de la arteria ilíaca interna. Y el drenaje venoso se realiza por una vena del mismo nombre, o sea, una vena uterina, que va a terminar en la vena ilíaca interna. Bueno. Acá tenemos entonces el útero. Aquí está el perimetrio. Este es el miometrio y este es el endometrio. Acá se ve el orificio cervical interno, acá se ve el orificio cervical externo. Este es el fondo, el cuerpo y el cuello. Veo los ovarios y veo las trompas uterinas. Aquí veo algunos ligamentos del útero. Entonces veo el ligamento ancho, el ligamento redondo, veo el ligamento propio, el ligamento suspensorio del ovario, ¿sí? Hay otro ligamento que se ve en la parte posterior que se llama el ligamento uterosacro. Y este ligamento que ustedes ven acá, que es el ligamento cardinal, que es, digamos que eso es muy difícil verlo, el ligamento cardinal, porque como ustedes se dan cuenta coincide con la vagina, ¿sí? Aquí comienza la vagina, esos son los labios mayores de la mujer. Bueno, la vagina es un tubo musculomembranoso, es una estructura musculomembranosa, tubular, hueca. A nosotros siempre nos dibujan la vagina así, como si fuera un tubo abierto, pero no, la vagina siempre está colapsada de anterior a posterior. La vagina no está dilatada, sino que está siempre cerrada, así pegada a la pared anterior, a la pared posterior. Solamente se dilata la vagina cuando va pasando el parto, el feto. Solamente se dilata la vagina cuando pasa alguna secreción, el flujo menstrual, el flujo vaginal, el flujo menstrual, el flujo vaginal, o cuando en la penetración, el coito, ¿sí? El pene dilata la vagina. Esta es la porción del cuello uterino que es vaginal, ¿sí? Está metido dentro de la vagina este pedacito, y el resto del cuello ya es supravaginal. Esto es lo que se llama el fondo de saco de Douglas, que es cuando el hombre eyacula, el semen llega acá, al fondo de saco de Douglas, y ya de ahí comienza el movimiento del semen, el movimiento de espermatozoides, atravesando el orificio cervical externo, luego el orificio cervical interno, y de ahí buscando la trompa uterina, ¿sí? La vagina termina a nivel del vestíbulo, que ahorita vamos a hablar, termina a nivel del vestíbulo en un orificio que recibe el nombre de introito vaginal, ¿sí? Ya vamos ahora a ver los genitales externos. Entonces, en términos generales, los genitales externos de la mujer reciben el nombre de vulva, ¿sí? Esa vulva está constituido por varios elementos. Tenemos un primer elemento que es el monte del pubis, que anteriormente en algunos libros le hablan del monte de Venus. Es una estructura que está constituida por gran cantidad de grasa y folículos pinosos. Ahí es donde se va a encontrar principalmente la mayor cantidad del vello púbico. Luego tengo los labios, ¿sí? Tengo los labios mayores y tengo los labios menores, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Cuando una mujer no ha tenido relaciones sexuales, los labios mayores tapan los labios menores. Cuando una mujer tiene relaciones sexuales, los labios menores se hipertrofian y sobresalen por delante de los labios mayores y los tapan. Miren acá los labios menores tapando los labios mayores. Tanto en la parte superior como en la parte inferior, los labios mayores y menores se unen y me van a formar una estructura que se llama la horquilla. Aquí tengo la horquilla superior y acá tengo la horquilla inferior.
A nivel de la horquilla superior me arma como un capuchón, me arma como un túnel, por así decirlo, como una cueva, y dentro de esa horquilla superior vamos a encontrar el clítoris, que corresponde al órgano eréctil de la mujer. Debajo del clítoris veo el vestíbulo, esta parte de acá, que el vestíbulo es el espacio que hay entre los labios mayores y menores del lado derecho y los labios mayores y menores del lado izquierdo. Ahí en ese vestíbulo voy a encontrar en la parte superior un orificio pequeño que recibe el nombre de meato urinario, ahí es donde termina la uretra femenina, que ya sabemos que es una uretra muy corta. Y debajo del meato urinario tengo un orificio más grande que se llama el introito vaginal, y ahí es donde comienza la vagina. En una mujer, cuando nace ese introito vaginal, está tapizado, está cubierto, está tapado por una membrana fibrosa que recibe el nombre de himen. Esa membrana tiene la particularidad de ser fenestrada, es decir, tiene unos huequitos a través de los cuales va a salir flujo o va a salir la menstruación, mientras que la mujer, digamos, tiene relaciones sexuales. Debajo de la horquilla inferior, entonces entre la horquilla inferior y el ano, tengo una porción musculocutánea que recibe el nombre de periné, que es una zona muy importante porque contiene no solamente la parte muscular, sino que contiene gran cantidad de nervios, de vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos. Si ustedes se dan cuenta acá, esto es una mujer que no ha tenido relaciones sexuales, esta sí, esta no. Acá tengo los labios mayores y miren los labios menores, son pequeños, ¿sí? Compárenlos con estos, ¿sí? Entonces, en la medida que la mujer tiene relaciones sexuales, esos labios menores se hipertrofian y sobresalen, tapando los labios mayores, ¿correcto? Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. No question?